rápidamente datos a nivel nacional. Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 33.2% de la población en México no tenía acceso a ningún sistema de salud. Estamos hablando del censo del 2010, el último censo que realizó el INEGI. Y la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, también son estos datos, México ocupaba el lugar número 144 de una lista de 189 países en relación con el porcentaje del Producto Interno Bruto que México invertía en salud. Entonces, bueno, pues con estos datos arrancamos nuestro tema, estrategias de salud pública en Jalisco. Esta tarde doy la bienvenida con mucho gusto a representantes de partidos políticos. Así que a mi mano izquierda tengo conmigo al doctor Raúl Vargas López, consejero nacional del PRD. Buenas tardes, doctor, Begoña, bienvenido. Buenas tardes, gracias por esta importante invitación. Saludo a quienes están conmigo en este panel. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, también saludamos a Alberto Mora, presidente de Fundación Colosio. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Begoña, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas felicidades por estos ejercicios ininterrumpidos que son, sin lugar a dudas, muy sanos para la construcción de criterios en la sociedad. Agradezco la presencia y que me permitan compartir la mesa a los panelistas el día de hoy, donde sin duda saldrán reflexiones muy importantes y muy interesantes para nuestro auditorio. Gracias, Alberto, bienvenido. Gracias también, saludamos a Marco Valerio, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Bienvenido, Marco, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, buenas tardes a mis compañeros de los diferentes partidos. Agradecerte la invitación. Con mucho gusto, Marco, bienvenido. Y también saludamos con mucho gusto al diputado Elías Íñiguez Mejía, integrante del comité es presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Con el gusto de poder compartir estos micrófonos contigo, con los invitados. Y bueno, también a todo tu auditorio, muchísimas gracias por escucharnos, ¿no? Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bueno, nuestro tema es estrategias de salud pública en Jalisco. Si cada uno de ustedes pudiera definir en una sola palabra estrategias de salud pública en Jalisco, ¿qué palabra utilizarían? Doctor Raúl Vargas. Bueno, las estrategias se definen en el ámbito de salud pública como el cómo hacer las cosas y el cómo instrumentar una política que deriva de identificar una necesidad y, para el caso de la salud pública, una necesidad en el ámbito de la salud. De tal suerte que cuando se piensa en el cómo hacer las cosas, uno esperaría que el Estado tuviera claramente el cómo no seguir repitiendo prácticas que han arrojado pobres resultados en materia de salud. Lo que se viene haciendo en algunos ámbitos, reducir, por ejemplo, el embarazo en adolescentes, el combate a la obesidad, pareciera, entre otras cosas, Begoña, queriendo hacer lo mismo todos los días y esperando que resulten cosas diferentes. Es decir, el gobierno actualmente viene reproduciendo estrategias que una y otra vez le han dicho a la sociedad que esa forma de hacer las cosas no genera resultados. ¿Qué palabra utilizaría en una sola palabra? El cómo. El cómo. La estrategia es el cómo. La bien. política es el qué. Quiero hacer esto, pero y la estrategia nos dice cómo en el ámbito de la administración pública. Ok, muchas gracias, doctor. Alberto Mora, ¿cuál sería tu palabra para definir estrategias de salud pública en Jalisco? Por favor. Mira, a mi percepción, yo creo que es reto. Es un reto porque la salud pública implica la participación de estrategias no solamente en términos médicos, no es un tema de médicos y medicinas o de infraestructura para el desarrollo de la profesión de los médicos. Este es un tema que implica educación, psicología, computación, negocios, biología, sociología, matemáticas, concurren una serie de elementos del conocimiento, pero también de la práctica de la administración pública y del gobierno. Entonces, es un reto, un reto compartido con muchas áreas del conocimiento y con una plataforma grande de la administración pública. Muy bien, reto. Vamos a un corte, de regreso conoceremos con qué palabra definirá tanto Marco Valerio de Movimiento Ciudadano como Elías Íñiguez del PAN esta definición, estrategias de salud pública en Jalisco. Vamos al corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos.
Esta tarde en Estación Central estamos hablando acerca de estrategias de salud pública en Jalisco. Es importante conocer su punto de vista, cuáles han sido sus experiencias en cuanto a la salud pública, abastecimiento de medicamentos, atención, infraestructura, etcétera. Comuníquese con nosotros, 3030-5350 es nuestra línea telefónica para que durante esta semana usted se comunique con nosotros aquí en Estación Central. Les recuerdo que también estamos en Twitter en @C7-Est Central. Y bueno, antes del corte, tanto el doctor Raúl Vargas, consejero nacional del PRD, tanto como Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio del PRI, nos daban sus palabras para definir estrategias de salud pública en Jalisco. Las palabras fueron del doctor Raúl Vargas, el cómo y el qué. Y por parte de Alberto Mora fue reto. Vamos a ver cuál es el punto de vista, con qué palabra definiría Marco Valerio, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, cómo definiría en una sola palabra estrategias de salud pública en Jalisco. Sí, Begoña, mira, partiendo de que los hechos son los que de alguna otra forma demostrarían la eficacia, existencia o en su caso congruencia de las estrategias que existen o existieran en el Estado, a mí me gustaría definirla con una palabra que es deficiencia, por no decir nulas, ¿verdad? Ok, deficiencia por no decir nulas. Correcto. Ok, muchas gracias, Marco. Y por favor, diputado Elías Iñiguez Mejía, ¿cuál sería su palabra para definir estrategias de salud pública en Jalisco? Bueno, principalmente coordinación para que pasen las cosas. Okay. Estoy de acuerdo con los compañeros, nada más sí ha faltado un poco de una política transversal, donde pueda el decirnos cómo para que sucedan. Vuelvo a insistir en eso. Hemos visto que siguen haciendo cosas del pasado que no han funcionado y que tenemos, por entrar a un tema, el dengue, se siguen haciendo lo mismo, pero no tenemos una coordinación para que llegue a. Entonces sí hace falta un poco más de coordinación para que sucedan las cosas. Ok, estamos hablando muchas gracias, diputado, de palabras, reitero, el cómo, el qué, hablamos también de la palabra reto, de coordinación y de deficiencia, por no decir nulo. Esas es como las palabras con las que cada uno de nuestros invitados definen estrategias de salud pública en Jalisco. En el 2013, ¿qué les pareció? ¿Cuál es su punto de vista? El 2013 fue un año, pues, a medias tintas, ¿no? Hubo el cambio de gobierno, tanto a nivel estatal, poquito antes a nivel nacional, pero ¿cómo calificarían ustedes el abasto de medicamento en el 2013, así como la estructura en cuanto a relación de salud en Jalisco? ¿Quién dice yo? Hay una parte de Raúl salud Vargas y después Marco Valerio. Que presume mucho el gobierno federal y el gobierno del Estado. Y tú lo señalabas en el arranque de este programa, que decía que la cobertura la han alcanzado casi en el 100% porque están inscritos dentro de un sistema, sea seguridad social, sea población abierta, sea en el seguro popular, que es quien atiende a población abierta, Begoña. Pero de lo que nunca hablan es del acceso al servicio de salud. Jalisco tiene una población muy dispersa, con comunidades muy pequeñas, donde la gente tiene dificultades serias para tener acceso a los servicios de salud. Esto es porque el centro de salud le queda distante, porque el hospital prácticamente no puede desplazarse con la oportunidad que el problema de salud le significa al ciudadano, de tal suerte que el responsable de salud siempre dice, tengo la cobertura cubierta, pero deja de lado el acceso. Y el acceso pues es fundamental, porque si hay algo que debe estar cerca de donde se necesita, es el servicio de salud. Y en ese renglón este gobierno ha fracasado contundentemente, es decir, la infraestructura es deficiente en el interior del Estado, el acceso de los ciudadanos, particularmente aquellos que están en poblaciones pequeñas y que están en poblaciones muy dispersas, tienen dificultades para el acceso a los servicios de salud. Y quien fundamentalmente cuestiona esto es la mortalidad materna, es decir, mujeres que no alcanzan a llegar a ser atendidas durante su trabajo de parto, o que no tuvieron control prenatal por no tener cerca el servicio, de lo cual pues es una urgencia. Por eso insistimos desde el PRD de que es demagógico hablar de cobertura y no poner la misma importancia que debe tener el acceso. Y de los medicamentos ni hablemos, ¿no? Pues eso prácticamente, el desabasto en las unidades de atención primaria es deficiente. Es deficiente, y esto lo saben los médicos que trabajan en estas unidades, donde debe estar
el medicamento que se ocupa dentro del nivel de atención, que se dice que más que atención primaria pareciera atención precaria. Ok, muchas gracias, doctor. Marco Valerio, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, mira, me parece, comparto cabalmente lo que habla el doctor, pero precisamente hay un tema un poquito importante también que no se ha tomado en cuenta, y es el caso de que no hay políticas públicas en el sentido de generar estrategias de prevención. Tristemente nos abocamos a hacer el acotamiento una vez que tenemos el problema justo enfrente, y que a partir de ahí pretenden hacer números alegres los que forman parte del gobierno. Y eso es una tristeza, porque al final del día el tema del acceso a la salud, el tema de generar una salud en una ciudadanía implica precisamente el que podamos tener una ciudadanía que pueda reducir el gran espacio que existe entre los ricos y los pobres de este país. El acceso a la salud es un tema tristemente que no existe, y que los que tienen la posibilidad de llegar a un centro de salud, la realidad es que el 100% se va de una forma a disgusta, porque no son atendidos en el momento, porque les dan una cita a 30, 90, 60 o 120 días o inclusive más. ¿Por qué? Porque al final del día las políticas públicas no han sido suficientes para poder generar y solventar este tema. Lo que les importa a los gobiernos es generar estas cifras al momento de generar un informe que no permiten resolver el tema, sino que permiten únicamente solventar el tema político de momento, el generar un informe, más no resolver el tema de fondo. Okay. México, Jalisco, tiene un problema grave de salud, que no lo reconocen, y que inclusive, pues, hablando de tu pregunta en específico, de lo que existe con respecto al tema de las medicinas. ¿Abasto de medicina? Ellos expresamente han reconocido que no lo tienen, pero tampoco han generado las condiciones para tenerlo. Okay. Ellos se han abocado únicamente a tratar de generar un esquema de presumir temas sin generar el tema de fondo, que es la salud como tal, preventiva y acotamiento del problema con respecto a las enfermedades estacionales que existen al día de hoy, ¿verdad? Con independencia de otras que son los problemas que no me dejará mentir el doctor y mis compañeros, el tema de los problemas renales, el tema de la obesidad infantil, el tema de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, entonces, pues obviamente hay un reconocimiento expreso de las autoridades donde no tienen las medicinas y que por el contrario no hacen nada para solventar el problema. Ok, hablas también de políticas públicas. Muchas gracias, Marco Valerio. Por favor, diputado Elías Íñiguez, ¿cuál sería su calificación acerca de el abasto de medicamentos e inversión en infraestructura? Y después vamos a conocer qué nos dice Alberto Mora. Bueno, primeramente, la comisión que presido, hemos estado platicando, donde hemos estado elaborando iniciativas y hemos presentado acuerdos legislativos donde nos preocupa mucho la prevención, donde hemos exhortado y aparte ha habido acuerdos donde nos preocupa que en lugares alejados, siempre mi insistencia es que los de zona metropolitana no es Jalisco, que zona metropolitana sí, es donde hay más margen de gente, pero al interior del estado solamente hay consultas de lunes a viernes. Además, se da consulta hasta las 4 de la tarde. Fines de semana no tienen derecho a enfermarse. Segundo, después de las 4 no hay quien atienda en los centros de salud. Yo presenté un acuerdo donde se proponía que la consulta fuera de 8 a 8 y fines de semana, y además cubrir con médicos pasantes, cubrir las urgencias las 24 horas del día. El doctor no me dejará mentir que cuando estuvimos nosotros hace muchos años de pasantes, firmábamos un convenio para cumplir 6 días a la semana, 24 horas al día. Pues es que uno no tiene horario ni fecha para enfermarse, ¿no? Por eso son enfermedades. Sí, el problema es que no se está dando la atención. Yo platiqué con el secretario donde él estuvo de acuerdo que yo propusiera eso, donde él lo veía bien, pero bueno, no se ha actuado. El problema es que seguimos teniendo la problemática de estas personas al interior del estado. Y yo estoy convencidísimo que si le invertimos de cada 10 pesos, le invertimos 8 a la prevención, el estado y las familias se van a ahorrar muchísimo. Entonces, hemos tratado temas como yo propuse y la comisión propusimos que en la cartilla de vacunación vinieran pruebas de función renal a los 4 y a los 7 años para que obligado fuera que estuviéramos viendo la función renal. Por decirte un tema, hay muchísimos que hemos presentado donde en algunas se ha actuado, en algunas otras no se ha actuado y bueno, no nada más hablar, decir o criticar, también hay que construir, ¿no? Y estamos trabajando para poder, cómo construimos, mejorar la atención al interior del estado, que es lo que me preocupa.
Si fortalecemos la institución, Secretaría de Salud, en el interior del Estado, vamos a descongestionar lo que hay en los hospitales civiles y en zona metropolitana. Okay. Toda la gente acude a los hospitales de tercer nivel porque no hay lo suficiente allá. Entonces mi propuesta es fortalezcamos primero atención de primer nivel, centros de salud, después hospitales regionales para que los hospitales de tercer nivel baje la gente en cuestión de que se le solucione el problema al interior del Estado. Ok, nos queda un minuto antes de irnos a corte, Alberto, si estás de acuerdo, regresando del corte, ¿regresamos contigo? Perfecto. Ok, bueno, pues estamos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Nuestros invitados ya han mencionado sus palabras para definir esta situación. El cómo, el qué, es un reto, se necesita coordinación, de eficiencia, se ha hablado también de políticas públicas en torno a la prevención, de cobertura, se ha hablado también de infraestructura poco eficiente y bueno, pues también se ha abundado mucho acerca de la prevención, problemáticas como obesidad, problemáticas tanto de renales como de enfermedades estacionales. ¿Cuál es su punto de vista? Estrategias de salud pública en Jalisco, comuníquese con nosotros, 3030-5350 y en Twitter estamos como @C7-Est Central. Vamos al corte y regresamos con Alberto Mora para que nos diga su punto de vista. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. La Organización Mundial de la Salud en el año 2010 calificó a México con el lugar número 144, reitero, de una lista de 189 países en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto que se invertía en salud. México invertía 5.9% en este ramo, a diferencia de países como Estados Unidos, que invertía 15.7%, Canadá 10.1%, Brasil 8.4%, Costa Rica destinaba también un 8.1% y Uruguay 8%. Así que bueno, pues hace 3 años, según la Organización Mundial de la Salud, México estaba en el lugar número 144 en cuanto al monto, al dinero que se destinaba, dependiendo del Producto Interno Bruto, hacia la salud. Y bueno, nuestros invitados esta tarde son el doctor Raúl Vargas, consejero nacional del PRD. También está con nosotros Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio del PRI. Está con nosotros esta tarde Marco Valerio, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Y también nos acompaña el diputado Elías Íñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud. Todos ellos tienen un punto de vista muy interesante acerca de las estrategias de salud pública en Jalisco y esperamos su comunicación. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la salud pública? Si usted va a un hospital público, cuando tuvo su última cita, por ejemplo, cuándo le dieron la siguiente, cómo le fue con los medicamentos, a lo mejor si usted tiene una enfermedad como diabetes, por ejemplo, cómo le fue con los medicamentos, o de la influenza, que también tenemos este problema en Jalisco. Bueno, será importante que nos comparta sus puntos de vista. 3030-5350, reitero, 3030-5350, y también tenemos nuestro Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Y antes de irnos al corte, se nos quedó por ahí Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio, para platicarnos cómo calificas tú el abasto de medicamentos y de inversión en infraestructura en el 2013 aquí en Jalisco en relación a salud. Por favor, Alberto, antes de pasar a la siguiente pregunta. Mira, Begoña, yo quisiera compartir contigo un par de datos duros que tienen que ver con el trabajo del gobierno del Estado en este tema. Durante el primer año de la gestión, más de 1.166.000 familias se afiliaron al Seguro Popular. Esto representa un 11.6% más de la meta que se tenía programada. Hubo una disminución en un 20.5% de la tasa de mortalidad por cáncer de mama y en un 28.6% de cáncer cervicouterino. El 97.5% de las unidades de salud del Estado obtuvieron la acreditación para garantizar la calidad y seguridad en los servicios que se proporcionan a la población. Hay una serie de datos, puedo seguir con una lista de datos duros, de cosas que se están haciendo, por lo que yo califico de incierto que el 100% está mal. Hay muchos médicos que están entregando su trabajo día a día, hay enfermeras que están haciendo su mayor esfuerzo, hay hospitales que están funcionando
con los recursos que tienen. Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer todavía. El tema de la salud ha sido, es y seguirá siendo un tema que necesitará siempre más y mayor atención, más recursos, más aplicación, más profesionalización, mejorar de la salud de la población, así como el control y la erradicación de las enfermedades, es un tema que está en la agenda del gobernador en primera línea y se está atendiendo. Empezó este gobierno, va caminando, y la pregunta era, ¿cómo veo? Yo creo que va caminando bien, yo creo que va por buen rumbo. Hay la disposición del gobernador de escuchar a los profesionales sobre el tema a nivel internacional, a nivel nacional y de las distintas fuerzas políticas. Hay propuestas que se están recibiendo por parte del Congreso del Estado y las propias que está haciendo Elías de manera puntual. Hay otros observadores que están proponiendo personajes que en su momento tuvieron responsabilidades muy serias al frente de instituciones muy importantes como el Hospital Civil, que aquí nos acompaña el doctor Raúl Vargas. Yo por eso quise calificarlo desde un principio como un reto, pero es un reto común. El tema de la salud no es nada más del gobierno. En el tema de la salud tenemos que estar todos involucrados. En el tema de la salud cuentan distintos aspectos que no me van a dejar mentir aquí los profesionales, pero como el estilo de vida, donde concurren los comunicadores, donde concurren los especialistas, donde concurren los padres de familia desde su casa, los educadores. Sí, en el tema de la salud concurren temas de dinero, obviamente, donde necesitamos la participación de los líderes del sector productivo para mejorar las condiciones y sin lugar a dudas es responsabilidad de coordinar por parte del gobierno. Claro. El año pasado hubo un problema en cuanto a abastecimiento de medicamentos, ¿no? 1 de cada 10 medicamentos en el Seguro Popular no se estaba teniendo problemas. Digo, es muy complicado poder abastecer, ¿no? Tener quiero suponer, ¿no? Para poder abastecer, pero actualmente, ¿cómo estamos? Digo, este fue un problema, se prometió que para iniciar el año, bueno, pues que iba a estar al 100%. Actualmente, ¿cómo estamos en el abastecimiento de medicamentos? Las personas que necesitan sus medicinas, ¿qué es lo que se reporta? ¿Cómo estamos? ¿Hemos mejorado en el abastecimiento de medicamentos? Diputado Elías. A ver, Begoña, algo muy importante, y lo mencionó el doctor Raúl Vargas al inicio, ¿no? No nada más, y sí aquí comentarle a Alberto, no es nada más afiliar la gente al Seguro Popular, es darle salida y darle lo suficiente a esa gente que acude al Seguro Popular. Yo entiendo también, y eso no hay que estar cerrado a eso, yo entiendo que fue un cambio de gobierno, y para que se licitara, para que entraran las nuevas bases, para que entrara el nuevo proveedor de medicinas, pues se le dificultó. ¿Por qué? Por todas las situaciones administrativas que conocemos y la burocracia. Claro. La situación es que a estos tiempos todavía sigue faltando y hay faltantes de medicamento. Si es el proveedor, pues entonces Secretaría de Salud tendrá que presionar al proveedor para que tengan al 100% lo del cuadro básico. Pero sí sigue faltando medicamento en las unidades, siguen faltando insumos que, vuelvo a decirlo, es un problema administrativo. Sí, pero Secretaría de Salud es el encargado, tendrá que presionar o tendrá que hacer lo conducente para que ese proveedor cumpla a tiempo y la gente no esté padeciendo al interior del estado o aquí en zona metropolitana el desabasto de insumos. Okay. Sí, la prescripción de un medicamento, Begoña, la receta, el médico cuando la prescribe es para que sea surtida de inmediato. Eso es inadmisible. Y es como la lógica, ¿no? Sí, es inadmisible que quien tiene la receta en su poder acuda al establecimiento, la farmacia del centro de salud. Y resulta que solo le pueden surtir la mitad, o de 3 medicamentos solo le surten 1. Eso es una actitud irresponsable y cualquier justificación que escuche uno de las autoridades es inadmisible. El medicamento se prescribe porque el paciente lo necesita la tarde en la que les piden la receta. Por eso nosotros lo entendemos no solo desde el PRD, sino desde la prestación de servicio
que es esencial en la administración de los servicios de salud, que las cosas estén a tiempo y donde se necesitan. Por ello, siempre hemos cuestionado este mal llamado seguro popular, que ni es seguro ni es popular. Es decir, lo cuestionó el PRD desde la implementación de este absurdo programa, que viola incluso la Constitución, que promueve la gratuidad de los servicios, y ese es un sistema de prepago inadmisible. En muchos hospitales de población abierta no cometen un procedimiento si el paciente no ha pagado. Es decir, eso no lo puede uno entender, como si la Constitución garantiza la gratuidad de los servicios de salud, cómo esto puede suceder todos los días. Y estoy seguro que más de alguien que nos escucha del auditorio le ha sucedido en más de una institución de población abierta. Por eso también otra arista del problema es que todo lo que uno haga en materia de salud debe tener impacto. Mira, decíamos, el secretario de Salud se empeñó en decir cuando lo cuestionaba, no es que hice estas campañas, es que hice esto y lo otro, y de todos modos se murieron más de 70 jaliscienses por influenza H1N1. Digo, esa cifra, más allá de si es mucha o poco, en números totales, Jalisco es el primer lugar. Una vida es decir, más si es mucho, si es mucho es poco, pero ahí están ese número de defunciones que no debieron haber sucedido, si el impacto de las campañas que promovió el gobierno del Estado a través de la Secretaría tuvieron el impacto correspondiente. Por ello nosotros, y no solo yo, sostenemos de que no se debe decir que he hecho esto o lo otro, sino que lo que haga, se va a hacer? que lo que haga tenga impacto, Begoña, porque en materia de salud es fácil medir el impacto. Otro fracaso, el embarazo en las adolescentes. Hoy el auditorio y quienes me acompañan en esta mesa pueden leer una nota en El Informador donde pone a Jalisco el embarazo en las adolescentes como un serio problema de salud pública. Eso nos cuestiona a todos como sociedad. Es una paradoja que vivamos en una sociedad altamente informada y las mujeres inicien su actividad sexual temprana, lo cual está bien que la inicien, pero debidamente informados. Prevención, volvemos a la palabra prevención. Es decir, se insiste en la prevención, pero cuando esperábamos que habíamos superado la mochez de los gobiernos panistas, nos encontramos con que este gobierno no tiene contundencia para hacer campañas de promoción y uso de preservativos y de tener una sociedad suficiente y debidamente informada que evite el embarazo en las adolescentes. Bueno, todavía se la andan pensando si esto tiene o no tiene efectividad. Pues desde luego, si ya tenemos un problema de salud pública, es ahí donde viene la estrategia. Claro. Es decir, es la realidad la que le dice al gobierno, oye, se nos están muriendo por ser obesos, es decir, se nos están embarazando los últimos 10 años, en el caso del Salto y en el caso de Tlajomulco, dice la nota de hoy, que han triplicado el número de embarazos en este grupo de mujeres. Tenemos que ir a un corte, de regreso continuamos con este tema. También Marco Valerio tiene una opinión y también vamos viendo qué sucede con las adicciones en Jalisco. Estamos en Estación Central, regresamos con nuestro tema estrategias de salud pública en Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Estrategias de salud pública en Jalisco es nuestro tema para esta semana en Estación Central y esta tarde tenemos a representantes de partidos políticos, son nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Raúl Vargas, consejero nacional del PRD, también nos acompaña Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio del PRI, nos acompaña también Marco Valerio, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guadalajara y el diputado Elías Íñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud. 3030-5350 es nuestra línea telefónica y nuestro Twitter es @C7-EstCentral. Marco Valerio tenía una opinión antes de irnos al corte, por favor, Marco. Yo nada más quisiera comentar que precisamente las políticas públicas o las estrategias se pueden calificar a través de los resultados que pueden tener. Y el hecho de no involucrar a la ciudadanía, precisamente lo que trae como consecuencia es que queden reprobadas al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos un análisis, un ejercicio de preguntar a 10 ciudadanos de a pie, de carro, de lo que sea, si conocen algún programa de salud al día de hoy, yo puedo asegurar que 9 de cada 10 o los 10 desconocen el mismo.
porque lo único que existe al día de hoy es una cifra en un informe frente a un poder legislativo, pero lo que tenemos son defunciones, lo que tenemos es un desabasto de medicinas, lo que tenemos hoy en día es que la gente que necesita insulina pues no puede acceder. ¿Por qué? Porque al final del día no existe. Entonces, ahí radica eso. Y no solamente ahí, también tenemos el aumento de los suicidios, el aumento del embarazo en menores de edad. Entonces, realmente lo que hacemos es acumular ese tipo de problemas y que como consecuencia lo que radica es que no exista un programa eficiente en el tema de políticas públicas de salud. Pero además de eso, lo que tenemos de entender es que este gobierno inició prácticamente con un problema, una crisis, que donde les interesaba más generar contratos de outsourcing o resolver el tema de outsourcing de la plantilla laboral de algunas dependencias de salud, que realmente resolver el tema de la medicina, resolver el tema de los análisis clínicos, resolver el tema de que la gente conozca cuáles son los antecedentes de las enfermedades y como consecuencia las elimine y tener una prevención de las mismas. Es ahí como tenemos el esquema de cómo entiende este gobierno lo que es la salud. Para mí eso es lo delicado, y mientras exista una sola muerte, 70, 80 o más, estaremos reprobando las políticas públicas del gobierno del Estado, que únicamente se dedican a dar números alegres y que no ponen los medios suficientes para resolver este tema. Ok, hablabas de prevención, gracias Marco, y bueno, tocabas puntos como los embarazos en menores de edad, ya se tocó el tema de la influenza, el dengue. ¿Qué tal le va a Jalisco y al gobierno del Estado de Jalisco en cuanto a la prevención y combate de adicciones? Primeramente, Diputado voy a Elías. comentarte, las adicciones es una problemática o un problema de salud pública que tenemos en Jalisco. Tengo una cifra que se las comenté fuera del aire, donde el Consejo Estatal contra las Adicciones tiene 119 firmas con lo de colaboración con los alcaldes, más solamente 65 consejos municipales contra las adicciones están funcionando. Necesitamos, ya presentamos el exhorto en el Pleno, pero además de eso necesitamos que el Consejo Estatal esté capacitando y esté yendo y esté supervisando a los consejos municipales. Pero no nada más las adicciones, tenemos una problemática y bueno, presumir, ya hay una ley, ya se creó una ley de salud mental para el Estado de Jalisco, un servidor tuvo el honor de ser el autor, donde esta ley, bueno, viene en conjunto con adicciones, se va a involucrar un consejo donde va a estar conformado por la Fiscalía, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Consejo de Adicciones, el propio Congreso del Estado y la propia Secretaría de Salud. Que vamos con todo contra las adicciones, contra la prevención de suicidios. Hace un año tuvimos 18 suicidios en Jalisco. Pero además de esos, cada vez vemos que es más frecuente que nuestros jóvenes y adolescentes consuman drogas. Entonces, por eso, rotundamente, estamos a favor primero, que se forme el consejo, y segundo, de todas las drogas estamos en contra, porque como médico y como político sabemos lo mal que hace una droga. Y ahorita el doctor va a decir lo contrario, por el tema que anda ahorita al aire, ¿no? El tema de la marihuana. Ajá, entonces, la marihuana. Nosotros respetamos y sería bueno un debate, pero de entrada, como médico lo digo, no vamos a favor, porque a fin de cuentas es una adicción y ocasiona muchos trastornos mentales y muchas problemáticas de salud. Pero en el tema de adicciones, cada vez se consume más alcohol, cada vez se consumen otras drogas, y se dice que la entrada o la puerta para consumir o entrar a las adicciones es el alcohol. De ahí seguido por marihuana o otras drogas. Pero cada vez, si ustedes van a municipios lo más alejado, que no tienen tanta comunicación o tanta información que les llega, la mayoría de adolescentes consume marihuana, consume otras drogas, y cada vez va en aumento. Por eso se dice que es un problema de salud pública en el Estado de Jalisco como a nivel nacional. Sí, existe un problema grave de salud pública en Jalisco en cuanto a las adicciones. Las adicciones es un problema mundial. Lo es para el caso particular de Jalisco y nuestro país. Generalmente cuando uno habla de adicción piensa uno en drogas pesadas, y no repara uno que la adicción principal se debe al alcohol. El alcohol está muy, pero muy por encima, y sus efectos adictivos son muy superiores a otro tipo de drogas. Y esta parte, cuando uno reflexiona qué hace el Estado en materia de rehabilitación
para gente con adicción. Y yo nomás los invito a pensar, ¿quién conoce un centro de rehabilitación serio que promueva el Estado? Los serios que conocemos son privados, muy costosos. Mucho. Muy costosos, entre otras cosas. O los que dicen que son centros de rehabilitación No, que le piden a uno en el alto y que quién sabe, ¿verdad? Esos son centros Sí. de confinamiento, son centros de confinamiento, de castigo hacia quienes caen en poder de esos pseudo establecimientos que dizque rehabilitan a los adictos. En una palabra, no se hace nada en materia de rehabilitación. En materia de prevención, pues más que decir yo que se hace poco, otra vez asomémonos a ver el impacto. Cada vez son más los jóvenes que inician con una adicción a más temprana edad. Digo, aquí así como cuestionar esto, bueno, pues las cifras nos ponen a todos, no solo al Estado, nos ponen a todos como sociedad. Esto no es solo responsabilidad del Estado, lo es de las familias, lo es de todos, nosotros, pero sí en el ámbito de la rehabilitación, el Estado ha generado un vacío que establecimientos que funcionan de manera irregular suplen ese vacío que el Estado deja. Lo que Elías decía sobre la propuesta de legalizar a los tetracannabidoides, como es la marihuana. Déjate digo, Elías, que el debate sobre el uso médico de la marihuana está superado. Es decir, está superado, y si te fijas lo que dijo el secretario de Salud, lo decía con una de que había drogas superiores a la marihuana. Es decir, no está a debate el asunto de que si sirve o no sirve, y particularmente en pacientes en fase terminal, tiene una utilidad terapéutica incuestionable, tan incuestionable que 20 estados de la Unión Americana han aprobado su uso médico, y solo 2 o 3, probablemente 2 que 3, lo han hecho de manera recreativa. Es decir, el debate médico lo habremos de dar a su hora, pero son infinitas las referencias bibliográficas en padecimientos de todo tipo, pero particularmente en pacientes en fase terminal, su uso está por demás. El debate, lo digo de otra manera, está superado, sirve y sirve mucho en este tipo de pacientes. Okay. Nos quedan escasos 3 minutos, perdón, doctor, nos quedan escasos 3 minutos. ¿Algún comentario brevemente? Primeramente, coincido, ahí yo traigo aquí unos datos donde los beneficios de la marihuana, pero también el problema de lo negativo, ¿no?, de la marihuana. Y bien, lo decía el maestro que, bueno, hay contra el cáncer, se ha comprobado el uso de la marihuana, de la esclerosis, del glaucoma, pero también las contras, también habla de otros problemas, ¿no? Como que puede aumentar la esquizofrenia, o a que dé la esquizofrenia, o aumentar el padecimiento. Okay. También como ocasiona funciones en el cerebro como neurotóxicos irreversibles. Y eso está comprobado y está escrito. Hay otras situaciones que también la marihuana tiene 20 veces más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, yo no estoy cerrado al debate, y bien lo dice el doctor, vamos viendo el tema médicos después, pero sí, de inicio, creo que es un debate que se debe dar a nivel nacional, primero, para que después los estados entremos al debate y podamos discutirlo en el estado. Muy bien. Tenemos la llamada de Eric Caballero de Tonalá. Él nos dice: el año pasado llevé a mi esposa a la Cruz Verde de Tonalá y el servicio era deplorable. No había medicina, tuve que salir a comprarla y regresé para que le aplicaran las medicinas. Y dice, lo grave no es eso. Al lado de la cama de mi esposa había una persona que se retorcía del dolor en el riñón, y en el hospital no tenían ni una aspirina para esta persona. Es un caso, nos dice, en la Cruz Verde de Tonalá. Gracias, Eric. Lo que pasa Marco. Es que el hecho de no atender la salud debidamente, además de trascender en este tipo de noticias y de historias tristes, lo que trasciende también es que la gente que no tiene acceso a poder resolver el tema, pues trae como consigo, como efecto directo, bueno, que no puedan acudir a su centro laboral y no trabajen. Y como consecuencia, en el caso de extremos, pues de alguna otra forma se pierden su patrimonio. ¿Por qué? Porque le quieren salvar la vida a un familiar, y como consecuencia pues tendrán que acceder y a ir a un sistema de salud privado. Eso es lo que cuando no culmina con la muerte del ciudadano. Entonces, mientras existe una sola muerte, una sola persona que no pueda tener acceso a la salud, definitivamente las políticas públicas quedan reprobadas. Okay. Y a efecto de conclusión, yo quisiera decir que en la salud, el retroceso
como tal es en sí el hecho de que no avance una política pública general y universal. Eso no es un avance como tal, es retroceso, y la salud es algo vital para que la ciudadanía pueda avanzar en cualquier ámbito. Gracias, Marco. Nos tenemos que despedir. Muchas Nos gracias. Vamos. Yo nada más, por 10 último, segundos. hacer un ejercicio de participación en donde pongamos todos nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones en las que estamos. Gracias, Alberto. Gracias, doctor Raúl Vargas. Gracias por venir. Gracias, Alberto Mora. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Marco Begoña. Valerio. Gracias, diputado Elías Gracias. Íñiguez. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en Estación Central. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.